Entonces, como resumen de lo que estábamos viendo, acá hay como una estructura jerárquica de lo que es el modelo de un sistema operativo de red. ¿Ya? Entonces tengo básicamente dos bloques importantes. Un segundito. Necesito esta herramienta para... Ahí está. Entonces, básicamente es esta parte que es una... Cuando entramos al router, entramos normalmente a esta parte. Así que tiene alguna configuración, que es la de usuario sin privilegio. ¿Ya? Ese es solamente de usuario. ¿Ya? Y esta parte que está acá es el modo privilegiado que le llamamos nosotros. ¿Ya? Modo privilegiado, donde para acceder desde aquí a acá hay que tener un password. ¿Ya? Bueno, una vez que estamos acá, este es como el modo, digamos, privilegiado, tengo acceso a más comandos que cuando soy un simple usuario. ¿Ya? Y obviamente para configurar el router o el switch me tengo que meter a una zona especial que se llama, digamos, el modo de configuración global. ¿Ya? Y dentro del modo de configuración global yo configuro cosas generales como el nombre del router, los passwords, varias cosas de ese tipo. Y también puedo configurar cosas específicas. Por eso dentro del modo de configuración están estos modos que aquí yo puedo configurar el tipo de enrutamiento, en el caso de un router, o las interfaces. Perdón, estos son los modos de enrutamiento acá. Y estos son acá las interfaces. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, en esta parte yo configuro el acceso remoto. ¿Ya? Esto es todo lo que tiene que ver con acceso remoto. ¿Ya? Remoto. Entonces hicimos un pequeño ejercicio con Packet Trace donde configuramos esas cosas básicas. ¿Ya? Vamos a ir después a hacer algo parecido hoy. ¿Ya? Entonces, revisamos eso, el modo de usuario, ¿cierto? Bueno, cuando yo tengo el switch me van apareciendo estos indicadores ahí al final del nombre del switch o del router que me indican ese mayor significa que estoy en el modo usuario, no tengo privilegio. Y este símbolo como un gato es el símbolo que yo estoy en un modo privilegiado. Entonces ustedes lo pueden probar ahí con el simulador que yo les dejé. Pueden entrar a un switch, a un router. Hacen clic. Y esto ahí, eso significaba, esos gatos que están apareciendo, significa que el equipo está aprendiendo y está cargando el sistema operativo que lo tiene guardado. ¿Dónde? ¿De acuerdo? ¿Dónde está guardado el sistema operativo cuando el equipo está apagado? ¿En la flash? En la flash. ¿Y dónde se copia? ¿En la flash también, no? No, no. Ahí cuando lo vamos a apagar de nuevo. Lo vamos a apagar, lo apagamos, lo prendemos y mira, fíjate, ahí está cargando. Eso significa que está copiando el sistema operativo que está en la flash, lo está copiando a esa que es volátil. ¿Cómo se llama la memoria La volátil? RAM. A la RAM. Muy bien. Y lo otro que ocurrió acá es que me apareció este diálogo, este que está acá. Y cuando ese diálogo aparece es porque él quiso sacar un archivo de configuración, ¿ya? Y lo quiere copiar a la RAM, pero lo que encuentra acá es que no encontró ese archivo. No está. ¿Ese archivo dónde se guarda? El archivo de configuración. ¿Dónde está guardado así cuando está el router apagado? ¿O el switch apagado? ¿Cómo se llama esa memoria? Ya, un resumen. Tiene tres memorias el router o el switch. Una memoria flash, una que se llama NVRAM y una que se llama RAM. ¿Ya? A modo de resumen.
Estas son no volátiles. Quiere decir que si se corta la energía no se le olvida lo que está escrito ahí, sino que queda, no depende de la energía. En cambio la RAM sí es volátil. ¿Ya? De hecho eso significa NV, no volátil RAM. ¿Ya? Y la flash es como las que ustedes conocen como las memorias de las compact flash, de las SD, que usan los teléfonos. Entonces obviamente no, como un pendrive también, eso usan tecnología flash. ¿Ya? Son unos integrados especiales que yo los escribo y no se borra. Y aparte son, yo los puedo borrar y escribir. ¿Ya? Ya, entonces, resumiendo, en la flash, ustedes me acaban de decir de que yo tengo los sistemas operativos. Entonces, eso es correcto. Acá en la flash está almacenado, se almacenan el iOS, o el sistema operativo de red. ¿Ya? Pueden ser varios, no necesariamente pueden ser uno o más. Pueden haber uno o más sistemas operativos. ¿Ya? No es necesario que haya uno solo. Va a depender del tamaño de la memoria flash. ¿Ya? Entonces, si apareció esto es porque en realidad él fue a buscar a algún lado un archivo de configuración y no lo encontró. Por eso acá me dice, hay un asistente así que dice, oye, hagamos un archivo, ya que no encontré el archivo de configuración, hagámoslo, configuremos esta cosa ya que está sin configuración. Y ahora la pregunta era, ¿dónde está guardado el archivo de configuración? ¿En cuál de estas tres memorias? Cuando está apagado el router. Por descarte, la RAM si está apagada no tiene nada, ¿cierto? Porque sin energía no funciona la RAM. Entonces acá no puede ser. Entonces nos queda la flash o la NVRAM. ¿Dónde se guarda el archivo de configuración? Póngasela por último por uno. ¿NVRAM? Ahí la NVRAM. Ahí está guardado el archivo. Este se llama el archivo de configuración. Ahí se guarda el archivo de configuración. Si es que lo hubiera. Cuando está nuevo el router o si lo borré, no hay nada. ¿Ya? Entonces, esto cuando está el router apagado. Entonces, cuando el router yo lo enciendo y aparecen esos gatitos que aparecían recién ahí, esos múltiples, quiere decir que está copiando estos dos archivos, que lo voy a hacer ahí en verde. Estos dos archivos los está pescando el sistema, ¿cierto? Y lo está guardando acá, en la RAM. Porque esa es la memoria funcional que cuando el sistema o cualquier sistema operativo utiliza una memoria de tipo RAM para correr. Porque por varias razones. Una de las razones por la que los sistemas operativos usan memoria RAM es porque la memoria RAM, ¿qué pasa comparado con la otra? ¿Cómo es? En cualquier sistema computarizado, no solamente en un router, en un computador, en un laptop, en un celular. ¿Qué característica tiene la RAM versus los otros tipos de memoria, discos duros, flash, NVRAM, SD, lo que sea? ¿Saben? ¿Saben por qué así? ¿No? ¿Te lo digo yo? Ya. Bueno, la principal característica de la RAM versus otros tipos de memoria es que es más rápido. ¿Ya? Esa es la principal razón, no hay otra. Entonces, en una estructura, ya sea cual sea la estructura de un computador, eh, normalmente la CPU necesita tener acceso al código para irlo procesando y haciendo lo que el sistema operativo dice. Entonces, en todos los sistemas operativos, ya sea Linux, de algún sistema operativo de Mac, o Unix, o Windows, lo que sea, normalmente el sistema operativo se guarda en un disco duro, en un disco de estado sólido, en una cinta, en lo que sea, pero cuando parte el computador, parte de ese sistema operativo se va a copiar en la RAM y se va a trabajar directamente en la RAM. ¿Ya? Entonces, cuando uno abre un Word, en realidad el software lee del disco duro del programa y lo copia, parte de ese código lo copia en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque es más rápido trabajar ahí.
¿ya? Normalmente es más rápido, pero también es más cara. Entonces hay algunas cosas, o sea, por eso no puedo tener teras de RAM, ¿ya? Porque es más cara. Y lo otro es que tiene que es volátil. Si hay un corte de energía o una interrupción de la energía, se va a perder lo que está ahí. Entonces, estas memorias son más lentas, las memorias de tipo flash, los discos duros, cosas mecánicas peor todavía, pues cinta, más lento todavía. Son lentas, pero me sirven para almacenar si no dependen de la energía. ¿Mm? Ya, entonces esa es la razón por la que necesito cargar, o el sistema operativo carga estos archivos eh, en la RAM. ¿Ya? Entonces, como no tiene configuración, yo puedo configurar acá, pero a lo mejor me va a hacer muchas preguntas que yo no estoy familiarizado con responder y no voy a saber si responder sí o no. Entonces, mejor le digo que no, de una, y no hacemos ningún archivo de configuración y el router está en blanco. Entonces, si se dan cuenta ahí, entramos con ese símbolo, que significa que estamos en el modo de usuario, sin ningún privilegio. ¿Ya? Entonces ahí los comandos son bastante limitados que puedo hacer. Uno de los comandos permitidos es el enable, ¿ya? Que me va a permitir entrar al modo privilegiado. Entonces entramos ahí y me cambió. ¿Se dan cuenta? Dice router un mayor y ahora dice router gato. ¿Ya? Ese gato que está ahí significa que yo estoy en el modo privilegiado ahora. ¿Ya? Ahora, lo normal es que como este no tenía configuración, me dejó entrar así nomás, pero lo normal es que me pida un password para poder entrar ahí. Vamos a ponerle un password. Esto que sirva de repaso. Entonces el comando es configure terminal, pero yo puedo poner conf nomás y con el tabulador que me complete. Confter y me completa, configure terminal. ¿Eh? Y hay un comando que se llama hostname, ¿cierto? Y ahí le voy a colocar un router, un nombre. Ahí hemos puesto el nombre Kike. Entonces ahí se dan cuenta, ahí cambio. Ahora se llama Kike el router. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí yo puedo colocar un enable password. ¿Ya? Y aquí le vamos a colocar Cisco. Entonces salimos de todo esto. Dice, ahora estamos en el modo usuario nuevamente y yo quiero poner enable para entrar al modo privilegiado y ahora me pide password, claro, porque acá yo le coloqué, con este comando yo le coloqué, habilité el password. Entonces ahora me pide password. Y si le coloco alguna cosa que no sé, no me va a dejar entrar. ¿Ya? Okay, sigamos entonces con lo que estábamos. Entonces ahí está la diferencia entre el modo privilegiado y el modo usuario. ¿Ya? Esto también lo vimos ayer a grosso modo. Este es un comando muy famoso que se llama el show running config, que me permite ver el archivo de configuración. Ese running config es el archivo de configuración. ¿Ya? Y show es mostrar el archivo de configuración. Entonces, vamos a intentar hacerlo acá. Aquí. Un poquito que yo puse cualquier comando y cuando pasa eso, le expliqué ayer que intenta ir a un servidor donde lo que piensa, o sea, cómo está hecho el sistema operativo, dice, oye, parece que hay un nuevo comando que se llama ASDF, que yo no lo conozco, no sé cuál comando será ese, entonces quizá alguna versión nueva del sistema operativo lo entiende, pero yo no lo entiendo, entonces vamos a preguntarle a un servidor, que esté en la nube, en una nube, acá hay un servidor, ¿cierto? Preguntémosle qué es ese comando ASDF que yo puse. ¿Ya? Pero como obviamente no está configurado, no va a poder encontrar ese servidor y se queda ahí pegado intentando resolver esto. ¿Ya? Después de un rato, por eso es peligroso equivocarse acá porque te deja colgado un rato el router. ¿No? Entonces, ¿qué les iba a mostrar? El show running, ya me acuerdo. Y entonces, tenemos acá el show. Entonces, el archivo de configuración, yo puedo colocar show, ¿cierto? Y acá voy a colocar run, y acá no me conoce ese comando, entonces mira, voy a colocar show y con el signo de pregunta, aquí no sé si lo alcanzan a ver, lo puedo agrandar para que lo vean, ahí se ve, dice show y puse un signo de pregunta y me ofrece todas estas alternativas, ¿ya?
Entonces, si se dan cuenta, dice more, ahí al final dice more, significa que yo puedo con el espaciador colocar más opciones. Entonces, show, fíjense, el comando era show running config. Ahí está. Show running config, ahí está. Ese. Entonces, yo estoy en el modo sin privilegio. Entonces, voy a ver acá, show, y si ven, ahí running no está. ¿Ya? Entonces, show running no está. No existe ese comando. ¿Ya? ¿Por qué no está? Porque si yo veo la configuración, puedo ver muchas cosas que, por ejemplo, para un hacker o por alguien que quiere echar abajo la red, alguien malicioso, podría hacerle útil esa información. Entonces, para yo ver el archivo de configuración, yo tengo que entrar con enable. ¿Ya? Ahí enable me va a preguntar el pago, que le pusimos Cisco, y ahí entré, ahora estoy en el modo privilegiado. O sea, quiere decir que yo estoy autorizado para modificar este router o ver la información que hay en este router o en este switch. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. Show running config. Ahí sí. Ahora sí me permite. ¿Eh? Show running config. Entonces le doy enter. Y acá me aparece estas líneas que dicen, mira, current configuration. Eso es lo que hay gastado de memoria. Es la versión 12.4. Y acá te muestran los servicios que están. Dice que no service, no hay nada. Y acá lo único que dice que eso está configurado. Dice hostname es Iquique. Claro que lo pusimos acá recién. ¿Ya? Entonces, y acá yo puedo ponerle more, ¿cierto? Y me dice que no hay IP versión 6, no hay spanning tree, ¿cierto? Las interfaces no tienen IP. Me entrega información de todo lo que yo necesitaba. Y hay una información que es muy importante, que no la etiqueté yo. Acá, esa que está ahí. Lo voy a agrandar para que lo vean bien. Esa. Show running config y me muestra que dice que yo le puse el password, le puse Cisco. Entonces, obviamente, por eso, esta es una de las razones por la que no me podía mostrar el archivo de configuración si es que yo no tenía los permisos para verlo. ¿Ya? Entonces, esa es una razón. Entonces, ese password no está encriptado, también lo vimos ayer, ¿ya? Pero sí yo puedo ponerle un password encriptado. ¿Ya? Voy a configurar terminal, ¿cierto? Y ahí enable, y el encriptado se llama secret. ¿Ya? Enable secret, y ahí yo puedo colocar un password, puedo colocarle UTA, por ejemplo, enter, y listo, voy a salir. Estoy en el modo sin privilegios, enable, ¿cierto? Entro, y acá yo le pongo Cisco, y me sigue pidiendo un password. Y dije, ¿qué password? Puta. Ah, ahí sí. ¿Eh? Me pide 2 passwords ahora. Yo, en realidad, con UTA bastaba, entra directo. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un show running config. Y me doy cuenta que aquí me sigue mostrando el password, pero el UTA me lo muestra así. Eso que está ahí quiere decir UTA. ¿Ya? Entonces, lo voy a agrandar para que lo vean. Ahí. Eso que está ahí está codificado, ¿sí? Con una encriptación especial que se llama MD5. Si ustedes buscan en internet qué es lo que es MD5, se van a encontrar que es un tipo de encriptación de muy alta encriptación. O sea, es muy difícil que con una computadora yo pueda adivinar que esto aquí dice, ahí está escondido, ¿cierto? La palabra UTA. Son 3 letras nomás. ¿Ya? Entonces es muy difícil que una computadora trabajando muchos años pueda llegar a que el password es útil. Con supercomputadoras se puede, pero se va a demorar varios años. ¿Ya? Cosa que yo creo que nadie está dispuesto a gastar años tratando de desencriptar un password de un simple router. Ya, entonces, no sé si tienen, por favor, si tienen alguna duda me la pueden ir haciendo, no hay ningún problema. ¿No hay ninguna duda hasta el momento? No, profe. Ya. Listo, vamos, sigamos entonces.
Ya, hay algo que recién se me ocurrió que voy a hacer. Yo hice un show running config, ¿cierto? Ese. Yo lo que no sé, nunca he hecho este comando, se me ocurrió hacerlo ahora. Ese. Show startup config. Ese es el archivo de configuración, pero de respaldo. Dice que no hay archivo de configuración presente. ¿Ya? Eso es importante. Ya. Recién vimos, ¿cierto?, que teníamos tres tipos de memoria. La memoria flash, la NVRAM y la RAM. Cuando el computador se apaga, por ejemplo, en este momento, si se cortara la energía, entonces si se cortara la energía en la sala de servidores, por ejemplo, ¿qué pasaría? Que este router, lo que yo he configurado ahora, el password, el nombre, se va a perder. ¿Por qué? ¿Por qué se va a perder? Porque acá no hay un archivo de configuración guardado. O sea, todo lo que estoy haciendo, estos cambios en la running config, o sea, este que yo estoy viendo, la startup config, ¿cierto? Perdón, la running config, esa es la que es de respaldo, la running, esa que es la que está corriendo, y esa es la que yo configuré. Eso está guardado solamente en la RAM. Entonces, si yo apago el router, que hicimos el ejercicio en la clase pasada, ¿cierto? Yo vine, apagué el router y después cuando se prende está como en blanco de nuevo, como que se le olvidó todo. ¿Por qué se le olvidó? Porque esta yo no la he guardado. ¿Ya? Y para guardarla hay que apretar un par de comandos, ¿cierto? Y se me va a crear un archivo de configuración de respaldo. Ya, entonces vimos dos formas de hacerlo. Una es con el comando que se llama write memory. Esa es una forma, la más sencilla, pero no es la más general porque hay algunas versiones de, de iOS que no traen este comando. Entonces, no es la más general, pero sirve, al menos en esta versión. Aquí se guardó. ¿Ya? Ahora veamos este que hicimos. ¿Viste? Ahora yo pongo el mismo comando, show startup config, y ahora sí tengo un archivo de configuración, me muestra. Que obviamente me va a mostrar exactamente lo mismo porque en realidad es un respaldo. Si yo hago una show running config, tengo lo mismo. Ahora yo le decía, una aplicación que uno suele ocupar en la práctica es cuando uno, por ejemplo, quiere hacerle alguna modificación a la red que está corriendo, ¿cierto? A la red que está corriendo, uno le quiere hacer alguna modificación para mejorar la red o algo así, pero uno no está, un segundo, uno no está seguro de los efectos que va a hacer ese cambio. Imagínense una red de producción, eh, algo que está funcionando y que de que esa red funcione depende de algún negocio, por ejemplo, como en una minera como donde yo trabajo, donde todo lo que está ahí trabajando le llamamos una red de producción, donde muchos sistemas dependen de esta red. ¿Ya? Un segundo, que me están hablando por WhatsApp del trabajo. Entonces, en esta red de producción, si por ejemplo, si algo falla o se cae la red por un tiempo, desde 5 minutos para adelante, el impacto que hay un impacto económico. Muchas cosas a veces dejan de producir, las máquinas no saben qué hacer, entonces trae un impacto económico. Entonces, que se caiga la red mucho rato, digamos 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 6 horas, me puede impactar en forma económica muy grande. Imagínense una minera grande, son millones de dólares que se pierden por cada minuto que se pueda caer la red. Entonces, a veces yo quiero hacer mejoras en la red, pero a veces, por ejemplo, por compatibilidad entre equipos, a veces en las redes funcionan equipos viejos con equipos nuevos, distintas versiones de sistemas operativos, switch de una marca con switch de otra marca. Entonces, a veces yo no estoy seguro si un cambio va a funcionar. Entonces, una forma de hacerlo que es bien interesante es que yo, por ejemplo, tengo mi archivo de configuración corriendo, el que está funcionando,
Y por ejemplo, yo vengo y hago un configure terminal, ¿cierto? Terminal, ¿cierto? Y acá hago el cambio. Hago el cambio, bla, 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 y supongamos, ahí está hecho el cambio, y yo, ¡pam! Y empiezo a monitorizar la red, empiezo a ver que está, si está funcionando o no, y si el efecto, hizo el efecto que yo quería, o a lo mejor, por ejemplo, hago el cambio, que me ha pasado muchas veces, entre paréntesis, hago el cambio, aprieto Enter, y ya yo empiezo a ver, monitorizar, y de repente empieza a sonar el teléfono, empieza a sonar la radio, y alguien llega a mi oficina y me dice, oye, ¿sabéis que algo raro pasa? ¿Sabéis que, no sé, me informan que ya del chancador no se pueden conectar a la red, o están teniendo problemas, o sabéis que el sistema está funcionando mal? Entonces, chuta, acabas de hacer un cambio importante y empieza a sonar el teléfono, la radio, el celular. Entonces, una manera fácil de saber si fue eso, pues a veces coincidencia y es otra cosa la que ocurrió, un corte de energía, por ejemplo, justo hiciste el cambio y en un sector de la mina se cortó la energía y algunos equipos cayeron, o algunos enlaces. Entonces, pero yo, por ejemplo, como hice algo importante, yo puedo hacer este comando, un copy, y acá yo hago un startup, o sea, el archivo de respaldo que yo tenía, que no tiene el cambio, ¿cierto? Lo voy a copiar a la running. Entonces, es como cuando uno hace un trabajo en Word así y hace algunos cambios, una conclusión, y no le gustó, y uno le pone cerrar el Word porque se choreó, no le funcionó, y el Word le pregunta, ¿desea guardar los cambios? Y como no me gustó ningún cambio que hice, le pongo no. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora. Copy, Start and Running, y le pongo Enter, y el de respaldo, el que yo estoy seguro que funcionaba, yo lo voy a copiar a la corriente. O sea, va a deshacer todos los cambios que yo hice. Entonces le digo que sí, ¿cierto? Y listo. ¿Ya? Bueno, en realidad no había que pedirle que sí, sino que Enter no, porque... Y ahí. Y ahí yo deshice los cambios. ¿Ya? Un segundito. Eh, no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? Bueno, lo contrario es cuando yo quiero respaldar, pues yo estoy seguro que ya me funcionó el cambio, ¿cierto? Y hago al revés, copy running to startup. ¿Ya? Ese es lo que está corriendo, yo lo valido. Running to startup. Así. Y eso es como es equivalente al write memory. ¿Ya? Eso ahí me pregunta antes, sí. Ok, respaldo en la configuración. Y la otra cosa que es importante es que yo puedo hacer un respaldar. Esto hago un show running config. Show running config. Y yo puedo copiar esto así con un bloc de notas. Lo copio nomás, ¿cierto? Y lo pego en un bloc de notas. Lo pego ahí y después yo lo guardo en mi computador y le digo respaldo router Iquique. Cosa que si el router físicamente se quema, le cayó agua, le pasó cualquier cosa, yo lo cambio por uno igual y pesco esta configuración, ¿cierto? Y se la tiro al router y no tengo que pensar todo desde cero. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Dudas, consultas? ¿Nada? Me paran, por favor, nomás si no entienden algo. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, aquí esto ya también lo vimos en la clase pasada, si lo pueden revisar, cómo configurar una interfaz, ponerle una dirección IP. ¿Cierto? Y eso hicimos un ejercicio de cómo configurar una dirección IP. ¿Ya? Esto también lo vimos, cómo pasar lo acabamos de ver, ¿cierto? Cómo pasar del modo de usuario. Esto también lo hicimos, cómo configurar un acceso remoto. Porque normalmente lo que vimos en esta clase es que el router atrás tiene un cable de consola, y en ese cable de consola yo me puedo conectar y configurar el router directamente. ¿Ya? Incluso si yo no me sé los passwords, igual puedo, si yo tengo acceso físicamente al router o al switch, también puedo de alguna manera saltarme esos passwords. Existe un método que se llama, es un método de rompimiento de password, ¿ya? Donde yo, este router, este switch, me conecto a él y puedo romper el password
no importa que sea el password codificado, o cualquier tipo de password, yo lo puedo romper. ¿Ya? Y eso tiene varias razones. Por ejemplo, a nosotros nos pasó una vez que teníamos un personal técnico que veía los routers y los switches en la empresa, y ellos se encargaban de administrarlo, de configurarlo, de hacer modificaciones, mejoras y todo eso. Pero resulta que, por ejemplo, a escondidas llegó otra empresa de comunicaciones que se llamaba IBM, igual que son el fabricante de esos de equipos, se llama IBM, y contrató a estas dos personas. O sea, nos quitó estos técnicos, le ofrecieron seguramente más dinero, no lo sé, pero se fueron a esta empresa, y resulta que se fueron del día para otro, y los switch y los routers que teníamos, los powers se los sabían ellos, no, habían modificado los powers, entonces no podíamos entrar a los equipos. Ya, entonces comprenderán que los equipos eran nuestros y no eran de ellos, eran de la empresa. Entonces, y las personas que se sabían los powers se fueron. Entonces, una manera de regularizar eso es romper el password. Cisco ofrece un método de quebrar el password, de manera que yo puedo obtener este password y recuperarlo. O sea, no lo puedes cambiar en realidad. ¿Ya? Pero para eso tienes que tener acceso. Obviamente, cuando uno tiene switch, equipos de red, servidores, una de las primeras cosas de seguridad tienen que estar en un lugar físicamente que no tenga acceso extraño. Por lo tanto, allá en escondidas de las puertas son como de caja de seguridad, o sea, de esas bóvedas del banco, ¿sí? Con cámaras, con clave, tienes que poner tu huella. Entonces, y acá no tienen ventanas ni nada, es todo con concreto. Entonces, acá adentro están los racks de servidores, los racks de equipo de red. Entonces, obviamente, si tu equipo de comunicación está acá, ¿cierto? Y tú estás conectándote un cablecito de consola a tu laptop, es porque tú tienes en realidad privilegios para acceder a él. Por eso es que no existe este método de quebrar el pago. ¿Ya? Porque para poder acceder, digamos, a este router, tú tienes que poder haber pasado las... Ya, ahora es difícil que un ladrón o un hacker vaya y intente ingresar acá, porque acá hay cámaras, con seguridad, fuera hay guardia, entonces es muy difícil entrar acá. Ya, porque yo cuando me pregunté, oye, ¿y para qué? ¿Para qué tanto password y todo? Si al final igual existe un método de romperle el password, pues esta es la razón. Y después me tocó ver esto en la práctica, de que después tú necesitas a veces recuperar algún equipo porque el personal técnico cambió y no tienes, obviamente en una empresa no todos los empleados tienen que tener las claves de los equipos de red, por ejemplo, solamente las personas que le hacen mantenciones. Y como justo se fueron las dos que estaban a cargo de eso, nadie más se sabía las claves. Y ahí están las IP, ¿cierto? El formato, vimos el comando ping. ¿Ya? Ahí están la información de donde ustedes pueden sacar más información de los comandos. Vimos cómo colocarla ahora. ¿Ya? Esto ya lo vimos, esto también. ¿Ya? Y aquí hay como un resumen de lo que yo les hablaba de las tres memorias, de la memoria RAM, la NVRAM, la flash. ¿Ya? Ahí se pueden dar cuenta que es cierto que ahí está el archivo de configuración de respaldo. ¿Cierto? Y ahí está el sistema operativo en la flash. Y en la RAM estos se van a copiar. El archivo de configuración de respaldos pasa a copiarse acá, y el sistema operativo también pasa aquí. Entonces se copian ahí en la RAM. Obviamente hay más cositas que se copian. ¿Ya? ¿Qué más? Show version, también lo vimos, ¿cierto? Que me indica la versión del sistema operativo, ¿cierto? De todo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ya, entonces, por ejemplo, aquí este es como un ejercicio. Centremos en lo siguiente: crear una red de dos PCs conectadas mediante un switch. Establecer un nombre para el switch, limitar el acceso a la configuración del dispositivo, configurar mensajes de aviso y guardar la configuración. Ya. Eso podemos hacerlo. Ya. Entonces, hagamos este ejercicio que está ahí. Dos switch, ¿cierto? Dos PC.
¿Ya? Entonces, lo ideal es que esto después ustedes lo hagan igual. Entonces, ahí están los switch. Vamos a usar a ver, podemos usar uno genérico, no. De switch genérico. Computador. Otro computador. Y acá, los switch yo lo... Ah, bueno, borro. Ahí está. Entonces, importante acá es colocar el cable adecuado, aunque hoy en día todos los switch y los routers aceptan los dos tipos de cable que existen, el derecho y el cruzado. Bueno, el consola este es el celestito, que es distinto, pero ese no sirve para comunicación, digamos, como fase Ethernet, es comunicación serial. Ya, entonces, utilizamos un cable derecho acá, ¿ya? Fase Ethernet, aquí, a una puerta del switch. ¿Ya? Ahí, cable derecho, de la puerta fase Ethernet a una boca del switch. Y acá, entre equipos, esto yo debería usar un cable cruzado, porque son equipos de la misma jerarquía, ellos son iguales. ¿Ya? Y ahí yo tengo ya la configuración, o sea, la parte física realizada. ¿Ya? Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Ya. Normalmente cuando yo conecto un switch a un computador, yo no necesito ningún protocolo, nada, y deberían ahí empezar a ponerse, si se dan cuenta, esto está en naranja ahí, pero esto ya se puso verde ahí. Eso significa que ya está, digamos, la interfaz levantada, están funcionando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, ahí ya está todo verde, ¿eh? Es porque el switch se demora un poquito en... de yo después les voy a explicar un poco el switch cómo funciona. En realidad, él está esperando que exista algún paquete para identificar quién está conectado a la boca que yo alcancé a conectar. Entonces, una vez que identifica algún paquete que viene desde allá, él lo agrega en una tabla. ¿Mm? Podemos ver con detalles. Entonces, por ejemplo, acá podemos colocarle una IP a este computador. Configuración, interfaz fase Ethernet. Aquí le vamos a colocar una IP, por ejemplo, la 192.168.0. Vamos a usar la 2. Y la máscara por defecto, máscara tipo PCC. ¿Ya? Y a este le vamos a colocar también un IP. Entonces la 192.168.0.3. Misma máscara y listo. Entonces ahí conectamos estos dos computadores. ¿Verdad? Vamos a ver si la conectividad funciona. Y acá tengo es como que entrar al computador y tengo algunos terminales. Perdón, tengo como un command de Windows, un CMD. Y le voy a hacer un pin a la 192.168.0.3, creo que es la otra, ¿no? Y funciona, nada que hacer. Ese es un pin exitoso cuando hago este tipo de cosas. ¿Ya? Me responde ahí que mandó 32 bytes, ¿cierto? Y se demoró 1 milisegundo en ir y volver. Claro, está cerquita. Y el otro lo hizo en menos de 1 milisegundo, prácticamente cero. Y ahí yo puedo ver que se enviaron 4 paquetes y se recibieron 4. O sea, la red está muy buena. ¿Ya? 0% de pérdida. ¿Ya? En las redes inalámbricas esto uno lo puede utilizar para ver qué tan buena está la red, como en la red inalámbrica los paquetes viajan por el aire y los equipos a veces están en movimiento. Entonces podría haber que algunos paquetes se pierdan. Entonces yo si tengo, por ejemplo, un porcentaje de pérdida de un 10%, quiere decir que, no sé, pues de 10 paquetes se está perdiendo uno. Entonces está bien, pero no está muy bien. Esto quiere decir que está muy bien. Claro que es con cable, no va a haber ninguna falla. ¿Ya? Entonces,
Bueno, primero que todo, vamos a ver esto como más adelante. Los switch son dispositivos que se llaman de capa 2. ¿Habían escuchado hablar de esto? Me refiero al modelo ISO OSI, OSI, o modelo OSI más bien conocido, que es un modelo de 7 capas. El modelo ISO OSI es un modelo que es de 7 capas. ¿Habían escuchado hablar de esto, no? Yo sí, profe. Sí. Es sobre como por dónde pasan los datos, o sea, está la modelo de aplicación, de transporte, de red. Correcto, eso mismo, ¿cierto? Ya, perfecto. La aplicación son como los software que usamos, ¿cierto? Lo que tienen en contacto con el usuario. Por eso hay un chiste que nosotros decimos, usamos harto en el trabajo, que decimos, por ejemplo, cuando algún compañero llama y dice, oh, eso es que no funciona, esta cuestión no funciona, y tú vayas así, por ejemplo, y te diste cuenta que él hizo algo mal, nosotros decimos que es error de capa 8. Es un chiste entre nosotros, ¿no? ¿Ya? Porque en realidad el modelo tiene 7 capas, ¿sí? Y la capa más alta es la aplicación, y la capa más baja es la capa física, o sea, los cables. La tarjeta de red, los fierros, digamos, le decimos nosotros, los cables, eso, esa es la capa más baja, y la más alta es la aplicación. Entonces, por lo tanto, una capa 8 fuiste tú el problema. O también le llaman así entre la silla y el teclado está el problema. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, claro, el modelo tiene 7 capas, no. Entonces, cuando alguien le diga que el problema es de capa 8, te están diciendo que tú eres el problema, ya como usuario. ¿Ya? Entonces, lo que les quería decir es que los switch son dispositivos de capa 2. ¿Qué significa en términos del modelo OSI que sea de capa 2? Que no trabajan con direcciones IP. Eso es lo que le estoy... Cuando alguien recarga así, oye, pero ¿sabéis que el switch es de capa 2 nomás? Ya, alguien te está queriendo decir o te está recordando que el switch, nosotros lo abreviamos así como SW, el switch eh, capa 2. Capa 2 significa que no trabaja con IP, con direcciones IP, a eso me refiero. Y si no trabaja con IP, ¿con qué direcciones trabaja? ¿O cómo sabe dónde mandar un dato? ¿Alguien sabe? ¿Ya? Entonces, no trabaja con dirección IP, pero sí trabaja con direcciones MAC. ¿Qué suena esto? Ese MA viene de MAC address. ¿Ya? Entonces, los switches no trabajan con direcciones IP. Por eso, miren, fíjense que yo conecté acá un computador. El computador sí trabaja con las dos, con MAC y con... Y que el computador trabaja con todas las capas. Entonces, digamos que un computador trabaja con las 7 capas del modelo OSI. ¿Ya? Y este otro computador también trabaja con las 7 capas. Entonces, pero lo único que yo hice para que se pudieran comunicar, esos switches están vírgenes, están como de fábrica. Yo los saqué de acá y no he configurado nada. Entonces, lo único que yo configuré, ¿qué configuré recién? En los equipos. La IP. La IP, muy bien. A esa le puse 192, 168, ¿cierto? Punto 0.2 y a la otra, para abreviar, nosotros le colocamos así punto 3 no. Significa que todo lo anterior es igual. ¿Cierto? Y le cambió el último octeto que es punto 3. Entonces, lo único que yo configuré fueron IP y se pudo comunicar. Si esto yo lo hago, en vez de, si yo saco estos switch acá y les pongo un router, eso no va a ocurrir. Esto no va a funcionar al tiro. Porque el router ya es de capa 3. ¿Y qué significa que sea de capa 3? Que trabaja con IP. De hecho, el router tiene el mismo nivel que un computador. O sea, es considerado un computador. Y el switch no. El switch no es un computador.
Aunque adentro tiene un sistema microcomputarizado, pero es considerado un equipo de menor rango que un PC o que un router, ¿ya? Porque trabaja solamente a nivel de capa 2. ¿Les queda claro lo que capa 2 significa? Que trabaja con la MAC address. ¿Saben lo que es la MAC address? Partamos por ahí. La dirección física, ¿no? Correcto, la dirección física. ¿Ya? Esa dirección, mira, yo lo voy a hacer acá, lo pueden hacer todos ustedes también en su computador. Cualquier dispositivo que se conecte a la red necesita una dirección IP y una dirección MAC. Una MAC address, una dirección física. Entonces yo puedo hacer un ipconfig. Perdón, a ver. Un ipconfig. Y acá me muestra la dirección IP de todas las interfaces que yo tengo. Y por acá me va a mostrar una dirección física. Veamos, esas son virtuales, así que no vale. Debería estar por ahí. Yo estoy conectado por cable, ¿cierto? Sí. Este acá, pero le vamos a hacer un ipconfig /all, que me muestre todo. Y acá voy a buscar yo soy conectado por cable. Acá está, adaptador de Ethernet, ese. Debiera haber por ahí una dirección física. Que son así como los números hexadecimales. ¿Dónde están? No los veo. Eso, ahí está. Me lo voy a hacer un zoom. Esa es la que dijo el compañero ahí, dirección física. Esa es exactamente, si usted tuviera un Windows en versión en inglés, le diría la MAC address. ¿Ya? Esa que está acá. Esa es Profesor, ¿sí? el MikroTik, ¿a qué nivel representa en el modelo UCI? MikroTik. ¿Me estás Ujú. hablando de un router MikroTik? ¿Sí? ¿O trabaja al mismo nivel? Es un router. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque es casi lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa que un MikroTik es un router? Es un router. Ah, ya, ok. Los MikroTik que yo conozco son routers. Es que MikroTik es una marca, ¿cierto? Ah, ok. Si tú tienes un router, pues yo creo que deben haber, yo los que conozco son routers, ¿no? Quizás hay switch MikroTik, no sé la verdad. ¿Ya? Pero son routers, los de Link, los que uno tiene son routers, los que tiene en la casa normalmente uno de Telefónica, de BTV, son routers. Y entonces van a trabajar a nivel de capa 3. ¿Ya? Entonces el switch en realidad, lo único que se fija en esto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona este asunto? Eso lo vamos a ver con más detalle después, pero adelantándolo un poco. Cada mensaje que aparece acá, eh, el switch va, como lo tiene conectado, él sabe en qué boca lo tiene conectado, eso lo tiene en la 01. Entonces, cuando le llega información de este computador, él, en el paquete que le manda, todos los paquetes que salen de este computador tienen un formato. Los paquetes que salen de ahí tienen un formato donde tienen una parte que es la dirección de destino, de donde salió del computador. Entonces, dentro de ese formato van dos cosas: la dirección IP, si es que tiene. En este caso al principio no tenía, ¿cierto? Entonces, si no tenía IP, no va a mostrar nada, va a estar vacío. ¿Ya? Tiene una dirección IP y también tiene una dirección MAC. MAC todos van a tener. ¿Por qué? Porque cuando el fabricante de la tarjeta de red de tu computador le asigna una MAC. De hecho, ustedes si ven ahí, por ejemplo, vamos a hacerlo de nuevo, un CMD, era un ipconfig, /all. Si ustedes lo buscan así, las direcciones MAC, ¿dónde está la física? Ahí está, la física, los tres primeros grupos, eso corresponden al fabricante. Si ustedes buscan eso, le va a decir qué fabricante es de la tarjeta de red. Y esto es como el número de serie que le coloca el fabricante, donde es irrepetible. Ese es el fabricante y ese es como el número de serie. Ya, entonces, el fabricante cuando hace una tarjeta de red, le pone su sello ahí con su código que tiene, que corresponde al fabricante, y este es el número de serie. Entonces, es una dirección que es única, es como el carnet de identidad universal de eso. ¿Ya? Entonces, cuando acá el equipo se conecta, de hecho, al no poner el IP al principio y conectarlo, lo primero que hace el computador cuando él siente que está conectado a su tarjeta de red es pedir al tiro IP.
se hace un llamado así que necesito IP. Como yo después le puse una IP estática, no manda más ese mensaje, pero al principio, acá, si yo lo pongo ahí con DHCP, lo cambio de DHCP, o sea, en automático, como podríamos decirlo, si yo lo conecto a una red, a cada rato va a estar pidiendo IP, porque no tiene. Entonces, el switch lo pilla al tiro. Tan pronto yo lo conecté, este PC gritó al tiro que necesitaba IP. Entonces, manda un mensaje ahí, necesito IP. Eso es lo primero que va a gritar el computador. Entonces, el switch, la verdad es que va a ignorar el mensaje porque no es para él, porque él va a decir, yo no soy servidor de HTTP para que me estén pidiendo IP, así que ignora ese mensaje. Pero sí, ¿qué pasa? Que en ese paquete que mandó el PC, donde dice necesito IP, va a su Mac. Entonces, este switch que está ahí, ese switch que está ahí, tiene una tablita. Tiene una tablita ahí, ¿cierto? Y que al principio cuando lo prendí estaba vacío, ¿cierto? Estaba vacía, pero después que él anota todas sus interfaces, entonces él va a decir, yo tengo una interfaz facet en el 00, tengo una interfaz facet en el 01, ¿cierto? Y así, todas las que tenga. Entonces, y está vacía. Y esta tablita, cuando este se gritó, yo lo conecté a la 01, entonces va a decir, acá te pillé, chonchito. Acá tú tienes, por ejemplo, no sé, por la AF, y ahí anota la dirección MAC, supongamos que esa es la dirección MAC. La anota acá. ¿Ya? Y cuando lo anota, después se prende la lucecita verde ahí. Entonces, ¿se dan cuenta? Mira, por ejemplo, yo lo voy a apagar. La apagamos, la prendemos. Mire, está en rojo, ¿eh? ¿Prendió? ¿Por qué está en rojo? Porque él tiene conectadas cosas, pero no sabe que hay conectado. Entonces está esperando que alguien mande algún mensajito. Ahí se puso en verde ahí cambió a naranja, está negociando. Ya. Y después él va a completar su tabla y va a decir, ya tengo identificados los que están ahí. ¿Ya? Se demora un poquito, ¿cierto? Porque tiene que mandarle algún mensaje, alguna cosita para que él sepa quién está conectado ahí. ¿Ya? Hasta ahí va, ¿claro? Ya, entonces, bueno, vamos a retroceder un poquito, porque nos están pidiendo que configuremos este switch. Entonces, ahí, por ejemplo, están cómo configurar. ¿Ya? Configure terminal, por ejemplo, VLAN 1. Los switch, a pesar de que no usan IP, yo necesito una IP para configurarlo, o configurarlo remotamente, más bien dicho. Esa es la palabra de orden. Por ejemplo, si yo conecto este así, yo no voy a poder configurar este switch. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy usando una boca para configurarlo en forma remota y no se va a poder. Entonces lo que yo necesito usar es un cable de estos celeste que se llama cable de consola, lo conecto a la interfaz serial de mi computador y lo conecto acá al switch, al puerto de consola. Y así yo puedo configurar el switch. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer físicamente cuando uno tiene un switch que no tiene ninguna configuración. Entonces yo accedo acá por mi computador, ¿cierto? Voy al terminal, coloco esta velocidad, 9600, que es la por defecto. Si le coloco otra velocidad no va a funcionar, o si cambio igual algún parámetro acá no va a funcionar. ¿Ya? Obviamente en el computador, cuando uno instala un programa como el HyperTM, algo, no tiene estos parámetros, entonces hay que colocárselo. ¿Cierto? Aunque son por defecto, son siempre 9600, 8 bits, sin bits de paridad, eso, enter. Y ahí, ¿qué me aparece? Me aparece como un blog de notas donde estoy en el switch ahora. Ya, entonces, por ejemplo, yo voy a colgar lo mismo que en el router, ¿sí? Y ahí entré al modo de configuración global, configure terminal, ¿cierto? Y ahí le puedo cambiar, por ejemplo, le vamos a colocar a este switch, no sé, hostname, le vamos a colocar algún nombre, por ejemplo, switch, ahí está, listo. Y después yo puedo hacer un exit, un write man, por si se me apaga el switch, cualquier cosa. Listo. Entonces, ahí yo tengo un switch. Ahora, si quiero configurar tengo que hacer lo mismo. O puede ser con este computador o con este otro. ¿Ya? Entonces, veamos. Acá.
Vamos a colocar design. Bueno, configuremos al tiro un password. Configure terminal. Enable password. Aquí le colocamos Cisco y enable secret. Así que le voy a colocar otra. Exit. Write none. Vamos a colocar disable. Enable. Y me pide password. Cisco. Después ejecuta. Y ahí entro. Ahí ya está, ya tengo configurado eso al menos. ¿Ya? Listo. Entonces, como acá yo si quiero puedo ver la configuración, un show running, ahí, y ahí me doy cuenta que, claro, se llama Switcharica, ese password de Cisco, ahí está escondido el UTA, pero no ha configurado nada más. ¿Ya? Nada más. Puedo hacer lo mismo con el otro switch, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer, lo hacemos usted. Ya. Bueno, ¿qué podría estar pasando acá? Ah, que yo, por ejemplo, normalmente esto podría estar en un lugar muy lejos, y este también, un lugar muy lejos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que después, por ejemplo, desde acá, configurar este switch de acá. Entonces, este cablecito celeste acá son de como, bueno, los más largos que he visto son como de 2 metros. Quizás habrán de 3, no sé, pero más allá de eso no hay. Entonces, si estos son kilómetros, no se puede con un cable celeste. Entonces, pero sí se puede a través de los cables Ethernet. Entonces, lo que hay que hacer ahí es configurar esto para que me permita acceso remoto. ¿Ya? Como el switch es de capa 2, no tiene IP. Entonces, y en una red, la única forma de estar, digamos que estar disponible a distancia y a través de un IP. Pero yo le acabo de decir que los switch son dispositivos de capa 2, no tienen IP. En realidad, en realidad no manejan IP para hacer el tráfico. Por ejemplo, yo le puedo conectar acá otro computador acá, y acá otro, perdón, varios computadores acá. Entonces, el switch en realidad si este computador de acá le quiere mandar un mensaje a este de acá, el switch es el que va a tener que tomar la decisión por dónde envía el mensaje, si lo manda para este otro o para allá. Pero él la decisión no la toma basado en su IP, sino que la usa con la tablita de eso de Mac que yo le conté. ¿Ya? Entonces ahí él ve para quién es el mensaje, pero él ve la MAC de destino. ¿Ya? No utiliza las IPs para enviar el paquete. Los routers sí. ¿Ya? Los routers no se fijan en la MAC address, se fijan en la IP solamente. ¿Ya? Entonces, bueno, como para fines administrativos, por decirlo de alguna manera, yo puedo colocarle IP siempre y cuando cuando ustedes vean en las tiendas que venden equipos de red, hay unos switches que dicen administrables y otros que no son administrables. Los que no son administrables son como estos. Vienen así y yo no puedo hacer nada. Ya tú lo conectas y te sirve para duplicar señal, ¿no? O sea, si vamos a hacer un tarreo acá, funciona y te puedes conectar a una boca libre y todos juegan todos contra todos. Acá se armó una LAN. Eso es lo que ocurre en realidad. Esto que está acá es una LAN. ¿Ya? Es una gran LAN, ¿cierto? Es una red LAN. Entonces no necesitas IP, nada, todo funciona. Pero si tú necesitas llegar a configurarlo en forma remota, tienes que configurarle un IP. Pero eso siempre se va a dar siempre que el switch que tú compres sea administrable. ¿Ya? Administrable significa que yo no puedo hacer algunas cosas, algunos cambios. ¿Ya? Y una de las cosas que se pueden hacer con un switch son las llamadas VLAN. Se escriben así, sí, VLAN. VLAN significa LAN virtual. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dibujar un switch, más o menos como un switch. Un switch generalmente tiene muchas boquitas, ¿cierto? Tiene muchas boquitas donde yo puedo conectar un switch grande. Imagínense que puedo conectar varios equipos. Imagínense que ahí tengo muchas bocas para conectar distintos computadores acá.
Ya, entonces lo que yo puedo hacer con una VLAN es, por ejemplo, vamos a hacerlo con rojo acá, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero que esto sea una LAN, pero por defecto toda esta es una LAN. Entonces, oye, ¿sabes qué? Mira, pucha, este switch es muy grande y tengo poco usuario, entonces dividamos este switch como si fueran dos switches aparte y que ellos no tengan comunicación. Entonces acá yo lo puedo crear lo que se llaman unas virtual LAN, ya que nosotros le llamamos VLAN. ¿Ya? Entonces yo puedo generar una VLAN, uno por ejemplo, y acá puedo generar otra VLAN 2. Y entre ellas que no se vean, aunque está ahí en el mismo switch físicamente conectado, pero entre ellas no se ven. Pero esto lo hice yo administrativamente, el equipo es el mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirve eso? Bueno, puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, en las universidades a veces los alumnos se conectan a una VLAN distinta a la que se conectan los profesores o distinta a las personas de finanzas. Por ejemplo, acá podría ser otra VLAN así, donde se conecten solamente las personas que tienen, no sé, que administran los sueldos o registraduría. Entonces, ¿por qué? Pues es por seguridad. Porque, por ejemplo, acá los alumnos no tendrían que, por ejemplo, ¿por qué tendrían, aunque lo intenten hackear, no podrían por qué hackear el computador de la secretaria o viceversa? Entonces, mejor, una forma segura de hacer esto es que yo haga redes, aunque es la misma red toda, están todos dentro de una misma red que se llama la UTA, pero dentro yo puedo separar red por razones de seguridad. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es una cosa. Y lo que vamos a hacer, vamos a configurarle una IP. Entonces, vamos a ponerle acá, puedo configurarle de acá del computador. Terminal. Okay. Entonces, vamos a ir a configurar el terminal. Y aquí yo le pongo VLAN 1. ¿Ya? A ver, en la configuración, sí. Está bien. Configure terminal. Ya, aquí me equivoqué. Me faltó le voy a colocar VLAN. Y aquí, como no me acuerdo cómo es, le coloco el signo de pregunta. Y ahí me dice, oye, colócale una VLAN, un número, de la 1 a la 1005, creo que dice. Ya, entonces, lo normal es colocar la primera. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, yo le puedo colocar una IP, por ejemplo. IP address. IP. Vamos a ver. No lo conozco muy bien. ¿Qué opciones tengo ahí? No ofrece ninguna opción. Es que ya, me he olvidado cómo se hace. Me acuerdo del tiro. Ya, entonces vamos a configurar el término. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar interface. Hay que colocarle una interfaz final. Si no, eh, uno, y acá exit. Ahí debe ser. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder en forma remota, esto lo habíamos hecho con el router, pero es un poco distinto porque como el router maneja IP y esto no maneja IP, entonces hay que entrar a línea BTI acá, igual que en el router, de la 0 a la 4, ¿cierto? Y acá vamos a decirle interface. Eh, vamos a ver si qué me ofrece. ¿Hay un interface? No hay interface. Ahí tengo el login, que eso le pusimos
vamos a poner que le ponemos de rellenar. Este se llama router Arica, así que no voy a Arica. Perdón, la password era. Ahí debería ser. Estar bien ahí. Estamos viendo interfaz, pero este no tiene para colocarle la interfaz. Es raro. A ver. Vamos a hacer un show running config. Un segundito. Mm, Vamos a ver qué es lo que hizo esto. Oh, me equivoqué en el. Hay que esperar a que me quede otro. Yo creo que en algo me equivoqué ahí y no me estoy funcionando. Pero vamos a. Um, me voy a acordar cómo se desactiva esto para que no nos vuelva a suceder. Mm, Si mal no recuerdo, el comando para deshabilitar eso que cuando uno se equivoca es este. Mira, lo vamos a hacer acá en este switch para que no moleste se equivoca con el password. Vamos a colocarle, vamos a probarle. Enable. Hacer así. No, quizás en el modo de configuración. Configure terminal. Acá debería colocarse no IP. eh, Hay un domain, ahí sí hay domain. Esa que está ahí, domain local. Esa. Con esa ya, por ejemplo, si me equivoco nuevamente y coloco un comando que no existe, ese por ejemplo, no lo pesca. Si lo desactivo, o sea, perdón, si lo activo, le pongo el no, me desactiva esta opción de buscar el comando en el servidor, pero si le pongo IP domain class, lo activo. Entonces lo voy a activar, voy a guardar un comando que no existe y debería... Vamos a ver. Eso, ¿viste? Ahí, eso no debiera... Si coloco no IP domain local, no debiera pasar eso. Ese es el comando, porque es bastante molesto, al menos a mí no me gusta. Entonces acá uno puede em, desactivar esta opción. Entonces uno entra con configure terminal y acá pone no IP
Domain, lookup, ahí, eso, y ahí ya no debería, ahí, si pongo un comando que no se sabe, ya no molesta. Menos mal que me acuerdo porque es bastante hincha pelotas. Pero si me acuerdo, ese comando que está ahí es importante para que no moleste cuando uno se equivoca en el comando, porque es normal tipear mal, ¿cierto? Chuta, me pasé un poco de la hora, ¿no? Prometí. Mañana vamos a continuar con el tema de la VLAN, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, hasta lo que hemos visto ahora. ¿No? Profe, perdón, ¿qué dijo? Que no lo escuché bien. Digo, mañana continuamos con esto de lo que estábamos de configurar la VLAN. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya? Para que no nos pasemos, no sea tan tarde. Ya, muchachos, nos vemos mañana. Mañana me puedo conectar a las 12. Habíamos puesto, ¿está bien para usted? De 12 a 1 está bien. Por mi parte, yo tengo desocupado esa hora. Ese horario habíamos dicho que podían todos, parece. Sí, profe. Sí, Ya, ese horario es. ya. Era las 11:20, pero justo mañana tengo una cosa que hacer. Así que de 12 a 1 lo juntamos, ¿ya? Profe, Ya, profe. el PPT que estamos viendo, ¿lo subió a algún lado? ¿O Sí, solo claro. lo va a subir? Sí, se los compartí y el software también. En un drive. ¿Se acuerdan? El del auto. Está en el Ah, WhatsApp. acá encontré el link. Ya, gracias, profe. Sí, está el software y está para que lo instalen, porque vayan probando estas cosas que estamos haciendo. Porque es práctica. Sí, ¿Ya? sí, profe. Ya pues. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos. Listo. Chao, chao. Chao, profe. Ya, profe.